estar aquí en la mañana de hoy. Muy contenta de ver caras conocidas, personas que nos han acompañado en formaciones anteriores. El objetivo de hoy es hacer un pequeño webinar donde pues podamos recapitular los aspectos esenciales de aula invertida, sobre todo enfocándonos en lo que le toca hacer a cada actor de este proceso, es decir, al profesor y al estudiante, cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades. Ese es como el enfoque de la sesión de hoy. Evidentemente vamos a empezar hablando qué es aula invertida, vamos a recoger como los elementos más importantes, pero el objetivo realmente es enfocarnos y reflexionar sobre qué nos toca a los profesores y qué le toca a nuestros estudiantes hacer cuando estamos implementando esto. Así que paso a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bien, qué bueno. Entonces, como les decía, ¿cómo vamos a llegar del punto A al punto B? ¿Cuál va a ser el guión metodológico de este webinar de hoy? Pues vamos a empezar definiendo aula invertida. Luego de ahí nos vamos a quedar un tiempito hablando sobre los momentos de aula invertida, qué tiene que suceder en cada uno de ellos, los roles y responsabilidades dentro del aula invertida, y luego haremos unas reflexiones finales. Esa es la idea del encuentro de hoy. Entonces, vamos a iniciar con algo divertido, vamos a jugar. Yo les voy a pedir a todos ustedes que entren no desde su computadora, sino desde otro dispositivo, porque van a estar viendo las preguntas en la computadora, o sea que necesitan la computadora para ver las preguntas y un segundo dispositivo para responder. En cualquier dispositivo adicional que tengan, un móvil, una tablet, entren a kahoot.it. Es muy importante que sea kahoot.it y no kahoot.com. Entren a kahoot.it y coloquen el pin que se encuentra ahí, que es 954-2594. Ingresen ese pin, coloquen su nombre y entonces ya están dentro del juego. Entren a kahoot.it, de nuevo utilicen otro dispositivo que no sea el que están utilizando ahora para ver la presentación. Sí. Pensé que alguien me había dicho algo. Ingresa el PIN 954-2594, pon tu nombre y vamos a jugar. Déjame ver, voy a compartir pantalla para ir viendo quién va ingresando. Han entrado Laura, Saile y Waldi. Voy a poner en el chat los datos para el que quiera entrar. El PIN es, entran a kahoot.it y colocan este PIN que está ahí. Vamos a ver. Solo han entrado Laura, Saile y Waldi. ¿Alguien está teniendo problemas para entrar? Un poco de la conexión, ya estoy entrando. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla para que vean. Aquí estamos. A ver. Vuelvo y refresco por si acaso. Entrando a kahoot.it. Ay, que no me diga que le van a sacar de... Ay, creo que voy a... sacado. Sí, y me cambió el PIN. Ay, pido perdón. Pido perdón, cambia el PIN. Kahoot.it, vuelvo y pongo el nuevo PIN. 786-7580. 786-7580. Déjenme yo. Perdonen, al refrescarlo, pues me generó un PIN nuevo. Lo coloco en el chat otra vez. Mírenlo aquí, lo pueden ver aquí, compartiendo pantalla. 786-7580. Entró Waldi, gracias Waldi. ¿Quién más va a entrar? O si alguien está teniendo alguna dificultad, ahí entró alguien que colocó el PIN, pero muy bien, lo importante es que entró. Entró Bitsmar. Yamila, muy bien. Katiuska, muy bien.
Bueno, pues vamos a iniciar entonces el juego con los que pudieron entrar. Si alguien está tratando de entrar y no puede, por favor notifíquelo ahora, porque si no voy a dar inicio al juego. Bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar. Tienen 30 segundos para responder las preguntas que aquí se presentan. Vamos a subir un poco el volumen y nos fuimos. Es sobre habla invertida. Adelante. Primera pregunta. En habla invertida, el proceso fuera del aula se utiliza para... Seleccionen en su dispositivo el color que aplique a la respuesta correcta. En aula invertida, el proceso fuera del aula se utiliza para hacer proyectos o trabajos finales en que el estudiante aplique lo aprendido, estudiar teoría de manera independiente a través de recursos encontrados, trabajar de manera colaborativa, o aula invertida no contempla recursos, momentos fuera del aula. Muy bien, para estudiar teoría de manera independiente a través de recursos colgados. Vámonos con la próxima pregunta. Vamos a ver, esto no solamente contempla quién respondió correcto, sino quién respondió en menos tiempo. O sea que tenemos Katiuska, Bitsmar, Laura, Waldi, y no sé quién es la persona que puso el pin, pero esa persona está ahí. Vámonos con la segunda pregunta, que es un verdadero o falso. El objetivo principal de las sesiones síncronas o presenciales es que los estudiantes expliquen la teoría aplicada. ¿Esto es verdadero o falso? El objetivo principal de las sesiones síncronas o presenciales es que los estudiantes expliquen la teoría aprendida. Esto es falso. Eso no es el objetivo principal de las sesiones síncronas. Aunque puede ser parte de, no es para nada el objetivo principal. Ya luego veremos por qué. A ver, se mantienen igual las puntuaciones. Katiuska, Bitsmar, Laura, Waldi y la persona que tiene el pin. El profesor es responsable de sistematizar la teoría al inicio de cada sesión presencial o síncrona. ¿Esto es verdadero o falso? El profesor es responsable de sistematizar la teoría al inicio de cada sesión presencial o síncrona. Esto es verdadero. Es lo que sucede al inicio de la sesión. Sistematizar, recoger la teoría para consensuarla. Me confundí. Laura, te fuiste para primer lugar. Muy bien, Laura. Me confundí. Seguimos. La respuesta debe ser verdadera, no falsa. El momento del aula se utiliza mayormente para qué? Aplicar lo aprendido a través de actividades de aprendizaje activo, aclarar dudas, mayormente, es decir, la mayor parte del tiempo, mayormente. Exactamente, para aplicar lo aprendido a través de actividades de aprendizaje activo. Y última pregunta, vamos a ver cómo va. Uy, Bitsmar en segundo lugar. Muy bien. La evaluación del estudio previo se puede hacer de alta puntuación, de baja puntuación o no se debe evaluar. De baja puntuación. Muy bien. Excelente. Todo esto que estamos viendo aquí, no se preocupen porque lo vamos a ver en el webinar. Vamos a ver el podium. En tercer lugar, Katiuska. Felicidades, Katiuska. En segundo lugar, Bitsmar. Y en primer lugar, tenemos a Laura. Muy bien. Waldi y Yamila estuvieron cerquita. Bien. Pues muy bien. Vamos entonces a continuar con la presentación donde todas estas preguntas que hicimos aquí pues se van a contestar poco a poco. Oye, Katiuska, ¿qué pregunta trampa? No hay pregunta trampa, todo está fríamente calculado aquí. Bien, vamos a ver. Vamos ahora a hablar sobre qué es habla invertida y los que estuvieron en formación con nosotros. ¿Alguien de ustedes estuvo en las formaciones que hizo el CDP sobre habla invertida? Si estuvieron, por favor, pónganlo en el chat, pongan sí o yo estuve en la formación. Los que estuvieron en la formación de habla invertida van a conocer este gráfico que vamos a colocar aquí porque fue parte de lo que utilizamos para esa formación. Entonces, ¿qué es habla invertida?
Recordemos que tradicionalmente la forma en que se organiza una clase o una asignatura es de la siguiente manera. En el aula, el profesor explica conceptos y contenidos para que los estudiantes los recuerden, los comprendan y los analicen, ya sea con una presentación PowerPoint, con un video, simplemente el profesor se para y habla. Y fuera del aula, el estudiante suele recibir asignaciones de actividades donde ellos tienen que aplicar, evaluar o crear con esa teoría. Se le asignan proyectos, se le ponen a analizar casos, a resolver problemas. Eso suele suceder fuera del aula, mientras que dentro del aula es para conocer la teoría dada por el profesor. Aula invertida lo que propone es que se inviertan esos momentos para que quede de la siguiente manera. Que fuera del aula y en primer lugar, el estudiante de manera autónoma estudie, repase, investigue y analice conceptos y contenidos con el objetivo de comprenderlos. Que eso sea, que el primer momento suceda fuera del aula y que el segundo momento suceda dentro del aula, que es que el estudiante, mediado por el profesor y utilizando aprendizaje colaborativo, apliquen, evalúen y creen con ese contenido que aprendieron. Aula invertida es una metodología en la cual el estudiante tiene una responsabilidad de aprender de manera autónoma o de tener de manera autónoma un primer acercamiento con la teoría para que cuando llegue al aula ya haya una idea de qué se trata todo esto y pueda dedicarse el tiempo a hacer esas actividades donde ellos tienen que evaluar, donde tienen que resolver un problema, realizar un proyecto, estudiar un caso, que eso sí lo puedan hacer en el aula. ¿Por qué? Porque cuando la teoría tiene respuestas predeterminadas, la mediación del profesor no es tan importante, no es que no sea importante, no es tan importante como en el momento en el cual el estudiante está realmente aplicando esa teoría. Yo puedo leer un artículo y comprenderlo sola. Ahora, de ahí a yo ser capaz de aplicar lo que aprendí en ese artículo en situaciones o en proyectos o en actividades que se asemejen al mundo laboral, ya eso es un nivel mucho más complejo para el cual yo sí voy a necesitar la ayuda de mi profesor. Yo no necesariamente necesito la ayuda de mi profesor para leer un artículo, ver un video o ver una presentación. Entonces, aula invertida lo que propone es eso, que el primer momento sea fuera del aula, donde el estudiante se acerque a la teoría de manera independiente, y que el segundo momento sea dentro del aula, donde mayormente el estudiante, con la mediación del profesor, pues aplique lo aprendido. Entonces, dicho así, aula invertida tiene momentos muy importantes que es necesario que se den todos para nosotros decir que realmente estamos aplicando aula invertida. Entonces, esos momentos son dos: fuera de la clase o previo a la clase y durante la clase. Vamos a enfocarnos primero en el momento previo a la clase. Y lo que les voy a poner aquí es un paso a paso de todo lo que tiene que suceder previo a la clase. Entonces, previo a la clase, el profesor crea o cura contenidos relacionados a la temática a trabajar. Puede ser que seleccione videos, que haga presentaciones, que grabe podcast, artículos, gráficos que vaya encontrando. O sea, pueden ser recursos que el profesor encuentre en internet, como también una combinación de recursos que el profesor cree y los coloca en la PDA para el estudiante. Esos recursos, el profesor entiende que son suficientes para que el estudiante tenga una buena comprensión de la teoría que queremos que se aprenda. Por eso no es que van a colocar un recurso, sino una combinación de recursos. Luego de esto, el estudiante estudia esos recursos de manera independiente, a su propio ritmo y las veces que necesite. Como eso está colgado en la PBA y eso es en un momento fuera de la clase, pues si el estudiante quiere leer el artículo al paso, lo puede leer al paso. Si lo quiere leer 2 veces, lo puede leer 2 veces. Si tiene que repetir el video porque algo no le quedó claro, lo puede repetir. O sea que el estudiante puede estudiar esos recursos a su propio ritmo. Luego de que el estudiante hace eso, el estudiante realiza alguna actividad que el profesor asigna. Y esa actividad puede ser o para verificar si se comprendieron los contenidos y o para evaluar la calidad de los materiales que colgó el profesor. O sea que tiene 2 objetivos y el profesor pues puede decidir cuál de los objetivos seguir, sabiendo que siempre el A tiene que estar, el B es opcional, pero los recomendamos que siempre sean los 2. Y luego de que el estudiante realice esa actividad, todavía no hemos llegado al aula,
Luego de que el estudiante realiza esa actividad, el profesor revisa las respuestas de los estudiantes y toma decisiones en base a la clase presencial planificada. Por eso, siempre es bueno que la actividad que el profesor asigne tenga una fecha de entrega previo a la clase. No es que si su clase son los jueves, usted va a exigirle al estudiante que se le entregue el lunes, para usted tener lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana para corregir. Tomen en cuenta que tienen que ser tiempos prudentes. En mi caso, no sé si alguien tiene alguna idea, lo puede compartir en el chat. En mi caso, yo siempre pongo el día antes, a más tardar al mediodía. Pero esa soy yo, porque eso es lo que me funciona a mí. Yo siempre pongo que la fecha de entrega de esa actividad es el día antes al mediodía. Para yo poder tener tiempo en la tarde de revisar las respuestas de manera global y decir, ah, bueno, mira, este concepto se entendió sumamente bien, qué bueno. Este concepto quedó un poco confuso. O, wow, mucha gente se equivocó en esta respuesta. O sea, que esto es un tema que tengo que retomar. Esto es algo que tengo que hablar explícitamente en clase. Entonces, esos son los momentos que se tienen que dar previo a la clase. Y que se puede decir que en los primeros dos hay un estudio previo y en los otros dos hay un control de lectura, evaluación de los contenidos, verificación de si se comprendió o no se comprendió lo que se estudió. Eso es lo que debe de suceder previo a la clase. Si tienen alguna pregunta o alguna reflexión, la pueden ir colocando en el chat, que con gusto le iremos respondiendo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esos recursos que el profesor cuelga para el estudio previo. Los recursos deben de ser lo suficientemente explícitos que permitan a los estudiantes llegar a niveles de comprensión de la teoría. O sea, la selección de recursos no puede ser rápida, no puede ser al azar, no puede ser vamos a mezclar esta cosa y ellos que se lo busquen. La selección de recursos está bien pensada por parte del profesor porque entiende que con el estudio de esos recursos el estudiante va a llegar a comprender la teoría. Los recursos deben de ser variados. Videos, artículos, gráficos, presentaciones elaboradas por el profesor, podcasts. La idea es que no toda la semana los estudiantes hagan lo mismo, que sea leer un artículo, sino que una semana lean un artículo y vean un video, otra semana tengan un gráfico con un video, o sea, que se vayan alternando. Tenemos una variedad de recursos disponibles en internet para todas nuestras clases, donde si nosotros los curamos bien, los seleccionamos con buenos criterios, no necesariamente tengamos ni siquiera que crear algo, pero si nos sentimos en la necesidad de crear algo, podemos grabar una presentación de PowerPoint, podemos hacer un video oral, podemos grabar una entrevista para complementar. Y por último, esos recursos deben ser seleccionados en base a la cantidad de tiempo que el estudiante puede dedicar a la asignatura fuera de la clase. Si usted le va a asignar a un estudiante un libro para leerse de una semana a otra, está abusando del tiempo que el estudiante dispone para su clase fuera de la clase. Y me voy a detener un poquito ahí porque eso es una inquietud que suele suceder bastante. Y queremos como aclarar esto aquí con ustedes. Voy a compartir una reflexión de un compañero sobre el tiempo de entrega de la actividad previa. Ese compañero dice, yo hago algo similar, solo que lo extiendo hasta la noche porque se me hace más cómodo. Le pongo hora límite de entrega, 6 p.m., 8 p.m. o 10 p.m. el día antes de la clase. Muy bien, si eso es lo que le funciona a usted, lo importante es que ustedes no lo hagan, no le den nada más 3 días para leer esos recursos, sino que técnicamente tengan lo más cercano a una semana posible. Entonces, vamos a hablar del tiempo. ¿Cómo yo sé si yo estoy abusando de mis estudiantes, si le estoy colocando demasiados recursos y si están pasando mucho tiempo haciendo la actividad? ¿O cómo yo sé si estoy poniendo muy poquito? Porque muchas veces no existe un consenso. A veces yo creo que estoy colocando una cantidad de recursos. Yo digo, bueno, a mi parecer el estudiante va a dedicar 2 horas haciendo estos recursos. Pero hablando con el estudiante me dice, no, a mí me tomo 6 horas todos los recursos que usted colgó. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el monto adecuado de recursos y tiempo? Vamos a hablar sobre esto ahora. ¿Qué dice el reglamento académico sobre el tiempo de dedicación de un estudiante a una asignatura fuera de clase? Eso está escrito. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un aval que nos dice cuánto tiempo puede dedicar nuestro estudiante a nuestra asignatura fuera de las horas de clase. Y el reglamento dice lo siguiente. Por cada hora teórica de clase, el estudiante puede dedicar
hasta, la palabra hasta es muy importante porque no quiere decir que obligatoriamente tiene que ser esa cantidad, sino que el máximo es esa cantidad. Eso es clave, el hasta. El estudiante puede dedicar hasta el doble fuera de clase. Por ejemplo, si yo tengo una asignatura de 2 créditos teóricos que equivalen a 2 horas de trabajo en clase semanal, el estudiante puede dedicar hasta 4 horas. O sea, que puede dedicar 1, puede dedicar 2, puede dedicar 3, puede dedicar 4. No puede dedicar 5, ni 6, ni 7. 4 es el límite. Si yo tengo una asignatura de 3 créditos teóricos, eso quiere decir que yo me veo con el estudiante 3 horas a la semana. Ese estudiante puede dedicar hasta 6 horas a la semana a mi asignatura fuera de clase. Eso es lo que dice el reglamento académico de grado de nuestra universidad. Pero ¿qué dice la pedagogía? Que seamos realistas, que no tratemos de coger las cosas como camisas de fuerza y que no tratemos de aplicar todo de manera literal. Nosotros tenemos como profesores como un pequeño radar, un pequeño sexto sentido de cómo deben de ser las cosas en base a la realidad de nuestros estudiantes. Si usted tiene un grupo de estudiantes que están cogiendo 6 asignaturas en un periodo y vamos a suponer que cada asignatura sean de 2 horas teóricas, estamos hablando de que el estudiante está dedicando hasta 24 horas fuera de las 12 que tiene que ir a clase para trabajar en la asignatura. Son estudiantes que trabajan, son estudiantes que generalmente tienen familias, que tienen otras cosas que hacer, que no están solamente dedicándose a eso. Y con la virtualidad, ni hablar de que estamos pidiéndole a un estudiante que dure 40 horas a la semana sentado frente a una computadora, ya sea tomando una clase o leyendo un recurso o haciendo una actividad. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que aunque ustedes tienen un aval que les da un máximo de cuánto puede dedicar el estudiante fuera del salón de clase, no siempre hay que usar el máximo. Eso es lo que les quiero decir. Porque sobrecargamos a los estudiantes. Eso es una realidad. Aunque estemos siendo respetuosos del reglamento. Entonces, no traten siempre de llegar al máximo, sino que si usted entiende que con esa cantidad de recursos no llegan al máximo, pero es suficiente, pongan eso. No tienen que poner siempre el tope, para que también consideremos el tiempo de los estudiantes. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Es correcto disponer porciones de las horas teóricas para que de forma asincrónica los estudiantes lo utilicen para el estudio previo? Ejemplo, si mi asignatura tiene 4 créditos, sean 2 horas de estudio previo y 2 horas de clase sincrónica. Como a ti te funcione, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Lo importante de aquí, y esa es una muy buena observación, si tú lo quieres hacer así, tú lo puedes hacer así, porque existe algo que se llama la libertad de cátedra, que es que tú lo organizas como tú consideres. Lo importante es que haya un momento previo y que haya un momento síncrono y que haya un tiempo entre uno y otro para que le dé tiempo al estudiante de estudiar los recursos y hacer la actividad. Ya como tú lo distribuyes, eso depende de ti. Lo que sí digo es que a veces caemos en los extremos y todos los extremos son malos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, y eso lo vamos a ver más adelante en la presentación, decimos, miren, las próximas 3 semanas no vamos a tener encuentros, sino que ustedes se van a dedicar a hacer estudio previo y actividades y nos vemos 3 semanas más adelante. Eso es un extremo. O sea, los encuentros síncronos tienen que darse siempre de manera constante. Así que puedes hacerlo así como lo sugieres, siempre y cuando se mantenga el balance. Entonces, ¿qué recomienda el CDP? Investigue constantemente cuánto tiempo pasan sus estudiantes en el estudio previo. Cuando usted vaya a colocar esa actividad que tiene que hacer el estudiante de trabajo previo, inclúyase 1 o 2 preguntitas sobre el recurso y la calidad de ese estudio previo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está haciendo un cuestionario, pues agregue 2 preguntas que diga, por ejemplo, ¿qué tanto te ayudaron estos recursos a comprender la teoría del 1 al 5? Y por último, ¿cuántas horas promedio dedicaste esta semana al estudio de los recursos? Y que ellos te lo coloquen ahí. Esa información es valiosísima y no cuesta nada ponerla. Y eso es una manera de nosotros ir evaluando continuamente nuestro proceso como docentes y viendo cómo les está yendo a los estudiantes, primero con el material, con el recurso. Si están diciendo que no entendí con todos estos recursos que usted me colgó, pues entonces tengo que revisar los recursos que yo estoy poniendo. Y si estoy viendo que el estudiante está dedicando en promedio una cantidad de horas
muy grande, pues entonces yo tengo que tomar alguna medida con eso. Claro, siempre aparecerá uno que dedique 8 horas cuando el resto dedicó 2. Entonces ya eso es algo que uno coge y deja. Pero si en promedio vamos viendo que los estudiantes están dedicando más del tiempo establecido, pues eso es un buen indicador para nosotros ajustar. Y nosotros recomendamos hacer esa revisión continuamente. En el caso de cuando yo hago la invertida, yo siempre, nunca fallan esas dos preguntas. ¿Qué tanto te ayudó el material a comprender la teoría? ¿Y cuánto tiempo promedio tú dedicaste al estudio de estos recursos? Yo nunca dejo de poner esas preguntas porque yo me encuentro que a veces tengo que hacer ajustes. Aún creyendo yo que esos recursos son suficientes, a veces encuentro que me pasé y tengo que estar ajustando. Entonces, la recomendación del CDP es que investigue constantemente sobre la calidad de los materiales y el tiempo que dedican sus estudiantes. Bien, entonces, en cuanto a la actividad que ellos van a realizar previo, luego de que estudian los recursos, esa actividad que ellos van a realizar, que fue una actividad que usted asignó y colgó en la PBA para ellos. El objetivo de esa actividad es que usted como profesor pueda identificar qué se comprendió, qué generó confusión y qué no se comprendió para usted poderlo integrar a la clase presencial. Por eso es que usted hace esa actividad, ya sea un control de lectura, pedir un mapa conceptual, bueno, aquí lo dice, que se puede hacer a través de un cuestionario de preguntas cerradas o abiertas, se puede pedir un mapa conceptual, un resumen, una infografía, lo que sea que le permita a usted como profesor diagnosticar, por así decir, qué tanto se comprendió la teoría. Yo soy muy fanática de los cuestionarios de preguntas cerradas para estos fines, porque me parece que de una manera muy fácil yo puedo detectar, incluso pues las aplicaciones me tiran pequeños gráficos que me permiten de una vez entender visualmente cuáles preguntas respondió todo el mundo correcto, cuáles preguntas la mitad respondió bien y la mitad respondió mal, y cuáles preguntas la mayoría respondieron mal. Por eso a mí me gusta mucho eso, pero si ustedes usan otras actividades, también les pido que las coloquen en el chat para que la podamos compartir. Pero el objetivo de esta actividad es eso, que cuando llegue la clase presencial ya usted esté claro de qué quedó, qué se comprendió bien, qué hay que aclarar y qué hay que retomar desde cero porque nadie lo comprendió. Por eso es importante poner una fecha de entrega, porque usted como profesor se puede sentar, no es que usted va a ver respuesta por respuesta, sino que usted va a ver de manera general cómo le fue. No es que usted va a ver a cada estudiante de una forma muy puntual, sino que de manera general usted va a ver por dónde está el grupo en relación a la comprensión. En cuanto a la evaluación de esta actividad, para los que le asignan puntos a esta actividad, hay personas que no le asignan puntos. Los que le asignan puntos a esta actividad, les recomendamos o les exhortamos, no que les exigimos, pero recomendamos muy fuertemente que no los evalúen en base a si el estudiante respondió bien o mal, sino que evalúen en base a si el estudiante lo hizo o no lo hizo. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque al ser la primera vez que el estudiante se acerca a la teoría sin ninguna mediación del profesor, es un poco injusto que nosotros hagamos una evaluación donde si tú respondiste bien o respondiste mal, yo te voy a puntuar. Porque nunca has tenido una intervención, una mediación mía como para sistematizar la teoría, yo aclararte cualquier duda. Por lo tanto, si le van a poner puntos a la actividad previa, que sea en base a si el estudiante la hizo o no lo hizo, no en base a si lo respondió bien o lo respondió mal. Dicho esto, como va a ser solo en base a si lo hizo o no lo hizo, recomendamos que tenga una baja puntuación, 1 o 2 puntos por semana, 1 o 2 puntos por trabajo previo, pero no pongan que el 30% de la calificación final sea si el estudiante hizo o no hizo el trabajo previo. Debería de sumar unos 10, 15 puntos a lo sumo durante todo el periodo ese trabajo previo que haga el estudiante. Y la evaluación, pues, es una buena vía para comprometer y motivar a los estudiantes a hacer el estudio previo. O sea, si tú tienes 10, 15 puntos de la asignatura, que es nada más si tú hiciste o no hiciste esa actividad, es una buena motivación para que el estudiante realmente se comprometa a hacerlo, sobre todo porque muchos sabemos que motivar a los estudiantes a estudiar los recursos y hacer las actividades es retador. Por lo tanto, cuando le asignamos una puntuación, sobre todo en base a si lo hiciste o no lo hiciste, pues eso motiva a ellos aún más a comprometerse a hacer esa actividad previa. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo previo hasta aquí? ¿O algún comentario? Voy a chequear el chat. No, parece que todo está claro hasta ahora.
Bien, pues si van teniendo alguna pregunta la pueden hacer en el chat que con gusto las respondemos. Entonces vamos a ver, ya vimos la parte de la actividad previa, todo lo que tiene que suceder durante la clase. Ya los estudiantes llegan a la clase, están con el profesor. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahí? Bueno, en primer lugar, el profesor tiene que sistematizar la teoría. Es como recoger los puntos más relevantes y retroalimentando el desempeño del grupo de manera global en la actividad previa. ¿Qué quiere decir eso? No es que usted va a decir, bueno, Luisa, tú respondiste mal esta pregunta o Pedro respondió bien esta pregunta, tú respondiste 3 bien, 3 mal. No, esa no es la idea. La idea es que usted recoja la teoría y diga, bueno, en base a la actividad previa, vemos que la mayoría comprendió muy bien este tema, este concepto, que esto significa esto. Vemos que hubo una discrepancia o que algunos comprendieron esto, pero no quedó muy claro este tema y vemos que definitivamente tenemos que retomar este tema. Y entonces ahí usted aprovecha y hace un recogido de la teoría como para consensuarla. Es una manera como de afianzarla, de decir, ok, vamos a consensuar entre todos aquí cuáles son los aspectos relevantes de esta teoría que tenemos que comprender. Cuáles son los conceptos que tienen que quedar claros, con una definición clara que se hace aquí en el aula y que ya esa es como la consensuada por nosotros. Por lo tanto, hay una primera parte de la clase donde hay cierta exposición, cierta discusión de la teoría. Luego de esta parte, esa es la primera parte que es pequeña, luego viene la parte gruesa, que es que se planifica una actividad de aprendizaje activo donde los estudiantes trabajan mayormente en grupos para aplicar la teoría aprendida. Esa actividad puede ser trabajos grupales, estudios de casos, resolución de problemas, proyectos, lo que usted considere que implique que el estudiante participe, tenga que buscar información, tenga que escribir, tenga que hablar, tenga que discutir, para que puedan construir en base a esa teoría. A lo largo de esa actividad, el profesor va retroalimentando, guiando y acompañando a los estudiantes en la actividad planificada. Si están en trabajos grupales, el profesor se pasea por los grupos, si es presencial, si es por Zoom, pues va entrando a los breakout rooms, o si es en Teams, va entrando a los grupos virtuales de Teams, donde el profesor forma parte del grupo por 3 minutos, 4 minutos, donde yo escucho lo que están hablando, si quiero aportar, aporto, si quiero hacer alguna pregunta, pues la hago. Pero el profesor no es que se queda ahí sentado tranquilo esperando que todo el mundo haga su trabajo grupal, sino que participa y se involucra también con ellos. Y se finaliza esa sesión con un ejercicio de metacognición, es decir, una reflexión de cómo fue que aprendimos en el día de hoy. Entonces, en resumen, durante la clase tienen que suceder 3 cosas. La sistematización de la teoría, la actividad de aplicación y la metacognición. Esos son los 3 momentos durante la clase que no pueden faltar. Entonces, aquí hacen una pregunta muy buena. ¿Qué hacer si un buen número de estudiantes al llegar a la clase no realizaron el estudio previo? Esto suele suceder cuando vamos implementando la metodología por primera vez. Por eso es muy importante que desde un inicio se hable de los roles de la metodología. O sea, vamos en esta semana vamos a estar trabajando con una metodología que se llama aula invertida. Aula invertida es esto, lo estamos implementando porque les trae estos beneficios a ustedes. Entonces, ¿cuál es el rol de ustedes como estudiantes en aula invertida y cuál es mi rol como profesor en aula invertida? Nosotros hemos demostrado una y otra vez, y cuando nos queda la duda, pues volvemos y lo implementamos y volvemos y nos lo demostramos, que cuando nosotros le explicamos al estudiante en qué consiste la metodología, cuál es su rol y su responsabilidad y cuál es mi rol y mi responsabilidad como profesor, se comprometen más porque entienden por qué es importante esto para el proceso de aprendizaje. Y si a eso usted le suma que usted le agrega unos puntitos a la actividad previa, pues tiene aún más motivación. Esa es nuestra recomendación. Entonces, estos son los 3 momentos que tienen que suceder durante la clase. En cuanto a la sistematización de la teoría, el profesor puede iniciar retroalimentando el desempeño de los estudiantes en la actividad asignada, sintetiza la teoría y sus aspectos relevantes y aclara cualquier duda que pueda surgir. Ese es el espacio para que todo el mundo quede claro de lo teórico. Lo teórico lo vamos a conversar, lo vamos a exponer, lo que sea, por 1 minutito, 10, 15, 20 minutos, no más de ahí, hablando de la teoría. No es que no vamos a pasar la clase entera hablando de eso. A menos, evidentemente, que se genere una discusión
que nazca de los estudiantes de curiosidad, que sea un devolver entre todos, pues eso sí puede pasar. En cuanto a la actividad de aplicación, como les dije, pueden ser trabajos grupales, actividades de aprendizaje activo, donde hay involucramiento y donde ellos puedan aplicar la teoría. Si recuerdan la pirámide de Bloom, de la taxonomía de Bloom, la idea es que ellos, el tema está en que en el trabajo previo, ellos se quedan en recordar y comprender. Entonces, en las actividades que nosotros planifiquemos en nuestras asignaturas, nosotros tenemos que llevarlos a ellos a aplicar, analizar, evaluar y crear, porque ya esto se hizo en el estudio previo y se afianzó en esa sistematización de la teoría que yo hice al inicio. Entonces, el resto de la clase tiene que ser ya para subir de niveles y que entonces pueda ser, pueda adquirir un sentido todo eso que yo aprendí. Entonces, vamos a hablar un poquito de los roles de cada uno en aula invertida. Voy a ver si hay alguna pregunta importante. Veo que ya Katiuska está respondiendo, o sea que la discusión va bastante bien ahí. Vamos a hablar ahora de los roles y las responsabilidades de cada uno de los actores en aula invertida. El profesor lo que debe de hacer es crear y curar contenidos útiles y muy buenos. Tienen que ser contenidos de alta calidad para que el estudiante pueda aprender la teoría solo. El profesor debe verificar la calidad de sus recursos a través de encuestas, como les dijimos. Debe evaluar la comprensión de la temática semana tras semana. Cuando el estudiante hace un trabajo previo, el profesor tiene que evaluar y saber si eso se comprendió. El profesor debe planificar actividades de aprendizaje activo y acompañar a sus estudiantes en la realización de las mismas. Debe retroalimentar el desempeño de los estudiantes para que puedan desarrollar sus competencias y debe motivar a sus estudiantes a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. El estudiante asume el compromiso de aprender de manera autónoma y afianzar de manera colaborativa o a través de actividades planificadas por el profesor. Yo aprendo de manera autónoma y yo afianzo esos contenidos a través de las actividades que mi profesor me diseña, que yo las voy a realizar. El estudiante estudia los recursos colgados por el profesor. Realiza la actividad previa asignada y en el tiempo oportuno, porque yo lo tengo que hacer a tiempo porque mi profesor necesita esas respuestas para poder modificar su clase. Yo tengo una responsabilidad y estoy muy clara de cuál es mi responsabilidad para que el proceso pueda fluir. El estudiante aprovecha la primera parte de la clase para hacer alguna pregunta o aclarar dudas en lo que el profesor sistematiza la teoría. Y el estudiante asume el compromiso de involucrarse y realizar las actividades planificadas por el profesor para desarrollar las competencias necesarias con la aplicación de la teoría. Fíjense que los roles aquí están muy marcados y claros. Todo el mundo tiene una responsabilidad y nosotros recomendamos que esto se haga explícito con los estudiantes, que nosotros desde un inicio, cuando vayamos a implementar la teoría, le dejemos claro cuáles son el rol de ellos y cuál es el rol de nosotros también, para que entre todos estemos claros de que tenemos una cuota de responsabilidad importante para que esto pueda fluir y llevarse a cabo. Entonces vamos ahora a hablar de ese tercer momento, que es el cierre de las clases síncronas, que es el de metacognición. Y de nuevo, el que estuvo con nosotros en el curso de aula invertida reconocerá esta diapositiva que vamos a colocar aquí. La metacognición es un proceso de reflexión personal, de diálogo, donde nosotros vamos a mirar de manera introspectiva cómo fue nuestro proceso de aprendizaje. Ya aquí no es un tema de evaluar la teoría, de si se comprendió o no se comprendió. Es un tema de evaluar el proceso de aprendizaje como tal, lo que acabamos de vivir. Y hay varios propósitos que se pueden perseguir con la metacognición. Dependiendo de cuál usted tenga como profesor, pues usted puede hacer preguntas. Pero la metacognición solemos hacerla a través de preguntas clave que el estudiante tiene que responder. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pedirle al estudiante que haga una observación del proceso de aprendizaje. Y preguntas que pueden invitar al estudiante a hacer esa observación son: ¿qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Qué estrategias utilizamos para aprender? ¿Qué errores cometimos? ¿De qué nos sirve observar esto? ¿Qué te ayudaría a aprender mejor?
Esas son preguntas que nos pueden ayudar a que el estudiante observe su proceso de aprendizaje, se haga consciente de cuál fue el proceso de aprendizaje que llevó. Podemos también pedirle que haga una conexión emocional. Eso es importante, sobre todo cuando estamos usando un tema nuevo, un tema que implica un cambio, un tema que implica un cambio en nosotros, que implica un cambio en otros. Y algunas preguntas que pudieran ayudar son: ¿qué sentiste mientras aprendías? ¿Cómo te sientes con lo aprendido? ¿Qué te motiva de lo que estás aprendiendo? ¿Qué puedes hacer para motivarte a aprender esto? Si vemos que no hay un compromiso con el estudio previo, se puede hacer una buena pregunta de conexión emocional. ¿Qué necesitas para motivarte a hacer el estudio previo? Podemos también hacer preguntas de puenteo, que es conectar lo que estamos aprendiendo con el mundo exterior. ¿En qué otros escenarios o situaciones podemos utilizar o aplicar lo que hemos aprendido hoy? Y por último, podemos hacer preguntas de trascendencia. ¿Cuál es la importancia que tiene lo aprendido para nuestra vida personal y profesional? Dependiendo del objetivo que tengamos, pues seleccionamos las preguntas. Podemos hacer una o dos preguntas al final de cada clase para que los estudiantes respondan. Pueden responder, si es presencial puede ser oral, si es a través de una herramienta de videoconferencia pueden responder a través del chat. Usted puede generar una encuesta de preguntas abiertas, por ejemplo con Mentimeter, donde ellos entran y vayan poniendo las preguntas y usted va leyendo las respuestas. Pero lo importante es que todos podamos al final del día comprender cómo fue este proceso para nosotros, qué implicaciones tiene este proceso para nosotros de aprendizaje. Y eso es una herramienta muy poderosa para el profesor, para entender cómo los estudiantes están valorando el proceso, y una herramienta muy poderosa para el estudiante porque le da como el sentido final a todo lo que nosotros vivimos con las actividades de aplicación o durante la clase. Bien. Entonces, vamos a unas reflexiones finales antes de yo pasar a un diálogo con ustedes para el que tenga alguna pregunta. Y estas reflexiones finales son importantes. ¿Qué es y qué no es aula invertida? Aula invertida no es pensar que el estudiante es capaz de aprender solo sin mediación alguna del profesor. Eso no es aula invertida. Aula invertida sí es pensar que el estudiante es capaz de tener un primer acercamiento con la teoría de manera independiente y que junto con las actividades y la mediación del profesor terminará de afianzarlo. Aula invertida no es asumir que un tema está cubierto porque el estudiante hizo el trabajo previo. Aula invertida sí es asumir que un tema está cubierto cuando los estudiantes desarrollaron las competencias necesarias a través de actividades de aprendizaje activos realizadas en clase y evaluadas por el profesor. Aula invertida no es utilizar la mayoría del tiempo de clases para aclarar dudas o poner a los estudiantes a exponer la teoría. Hicieron el trabajo previo y en clase, pues cada grupo va a exponer un tema de la teoría. Eso es una repetición de lo que sucedió. Ahí nadie sube del nivel de comprender. Eso no es aula invertida. Aula invertida sí es utilizar la mayoría del tiempo de clases para hacer actividades donde los estudiantes aplican la teoría, trabajan colaborativamente con otros y se involucran en el proceso. Aula invertida no es una clase asíncrona donde el estudiante siempre aprende solo y el profesor cuelga actividades para hacer sin tener mediación o contacto síncrono con ellos. Usted colgar actividades y colgar recursos y simplemente evaluar el estudio previo y sin tener encuentros síncronos pautados, eso no es aula invertida. Aula invertida sí es una combinación de momentos asíncronos donde el estudiante estudia la teoría de manera independiente y momentos síncronos constantes donde se realizan actividades de aplicación en tiempo real y con el acompañamiento del profesor. Es importante hacer esa aclaración porque durante el proceso, en el paso a paso, pues se suelen perder momentos que son muy importantes y cuando perdemos esos momentos, pues nos alejamos de lo que realmente es esa metodología. Entonces, luego de haber terminado aquí, bueno, antes de hacer la pregunta de metacognición, voy a ver si hay alguna aclaración importante que hacer en el chat.
dice, hola, he asignado recursos audiovisuales cortos, menos de 15 minutos, de tema de actualidad e interesantes previos a la clase. Al inicio de la clase, días después de la asignación, inicio la explicación del tema usando el recurso y al final se realiza la evaluación que vale puntos de la nota. Los estudiantes confiesan que no vieron el recurso. El ejemplo central de la clase era sobre ese recurso. La pregunta es, ¿cuántas veces durante el periodo esto se puede dejar pasar y cambiar totalmente la clase? Aquí responde un compañero. El detalle de que algunos estudiantes no hagan sus estudios previos es un gran inconveniente con ciertos grupos, porque por más que uno converse sobre los roles y demás, hay ciertos estudiantes que no lo asumen. Me ha pasado por primera vez con un grupo que me tocó este periodo. Hay un gran número de estudiantes que no participa de las actividades. Vamos a ver, pueden aportar ya sea de manera oral o en el chat, pero me gusta aquí dicen, es un cambio de paradigma e implica ser constantes. Muchos están acostumbrados a un modelo tradicional. Así es, tal y como dice nuestra compañera. Por eso siempre es importante recalcar la importancia de los roles, hacer esa evaluación del estudio previo de los recursos, la calidad y hacer esas preguntas de metacognición. ¿Qué necesitan ustedes para motivarse a hacer ese estudio previo? Katiuska, tú querías